Buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la compañía Nident por esta invitación. Gracias a la compañía Inteligencia Dental. Creo que este es un foro muy interesante que nos permite acercar fronteras, abrir las puertas para poder comunicarnos a través de la tecnología y poder mantenernos actualizados en el día a día, ¿no? Entonces, gracias una vez más por estar conmigo, por estar aquí temprano, sobre todo aquí en hora local del Pacífico. Pero bueno, vamos a iniciar con esta charla del día de hoy. Eh, Hoy voy a hablar acerca de los beneficios clínicos, biológicos y clínicos, perdón, de la carga inmediata del implante unitario al arco total. Este, Vamos a tratar de mostrar un poquito la experiencia clínica que yo he tenido y algunos tips, algo que al final del día espero que pueda ser productivo para ustedes y que pueda ser aplicable en su práctica diaria. Bueno, hoy en día entendemos que la evolución es una parte esencial de la implantología. Yo creo que, sin lugar a dudas, la implantología es una de las áreas que más ha evolucionado en los últimos años. Muchísimas publicaciones al respecto. Y obviamente hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Todo esto se inicia a través de los estudios de Brannemark, en los cuales el éxito de la integración se basaba en el tiempo, es decir, colocar implantes, esperar su tiempo de su integración, que podía variar de 3 a 6 meses, dependiendo de la zona donde se colocaban, y a partir de ahí regresamos a una segunda etapa en donde ya se exponían los implantes y obviamente empezamos en la parte de rehabilitación. Hoy en día esos conceptos han cambiado. Eh, Tenemos muchas situaciones diferentes en las cuales a veces los pacientes tienen una necesidad psicológica en la cual pues no están de acuerdo en mantenerse dentro por un largo periodo de tiempo. Entonces, hoy entendemos por fin que el éxito de la implantología no se basa en el tiempo, se basa en la ausencia de micromovimientos que diferentes autores se han hecho la tarea, se han dado la tarea de investigar y sacar conclusiones de que obviamente vamos a tener ciertas variantes entre una superficie lisa y las superficies tratadas de hoy en día. Normalmente llegando a un consenso de que los micromovimientos no tienen que exceder de los 150 micros. Entonces, para esto es importante, obviamente, entender lo que es la biología. Si nosotros aprendemos biología, vamos a poder modificar y poder adaptarnos a muchas situaciones clínicas que se nos van a presentar. Como bien sabemos, la osteointegración básicamente va a constar de 4 etapas. La primera, que es una etapa hemostática, básicamente inmediatamente al traumatismo producido por la preparación del lesio quirúrgico, vamos a tener la formación de un coágulo. A partir de ello, vamos a tener subsecuentemente un periodo de inflamación. Eh, Posteriormente vamos a tener ese periodo en el cual vamos a tener ah, pues, se van a mandar las señales biológicas y por último vamos a tener la fase de remodelado. Entonces, si nosotros entendemos esas 4 etapas, vamos a saber muchas veces eh, que normalmente después de obtener ese proceso de estabilidad primaria, vamos a tener una reducción de esa estabilidad, por lo tanto entramos en una etapa crítica en la cual nos puede comprometer el éxito del implante. Entonces, para poder irnos entendiendo y poder básicamente analizar la situación que vamos a estar hablando el día de hoy, eh, me di la tarea de poner esta información en la cual simplemente nos ayuda a comprender los diferentes términos que a veces nos puede confundir un poco. En el 2003, el ITI hizo un consenso en el cual se determinó pues, los siguientes conceptos. Carga inmediata se refiere a la prótesis conectada a los implantes dentro de las 48 horas después de la cirugía. Obviamente esta prótesis contacta con el antagonista, que eso es una situación bien importante. La carga temprana es básicamente cuando la prótesis se carga con los antagonistas 48 horas después de la cirugía, pero nunca superando los 3 meses. La carga tardía son los implantes cargados después de 3 a 6 meses establecidos la carga convencional. Y por último tenemos lo que es la provisionalización inmediata, que básicamente es la prótesis
que se coloca sobre los implantes dentro de las primeras 48 horas posteriores a la cirugía, pero la clave está aquí, sin contacto con el antagonista. Entonces, iremos desglosando toda esa información. También van a existir diferentes combinaciones de esto. O sea, tenemos que entender los conceptos. Inserción, obviamente, el momento de colocación de implante, carga. La inserción puede ser inmediata, puede ser diferida. La carga puede ser inmediata, puede ser diferida. Y como vemos aquí en esta imagen, pues vamos a encontrar diferentes combinaciones de ellas. Implantes inmediatos con carga inmediata, implantes diferidos con carga inmediata, implantes diferidos con carga inmediata o con carga diferida. Entonces, en base a eso, obviamente, pues parece un trabalenguas aquí de palabras, pero es importante entenderlos porque cada uno va a tener una situación muy diferente que tendremos que ir explicando. Bueno, dentro de las situaciones primordiales cuando hablamos de carga inmediata está entender lo que es la estabilidad primaria. Y esto no es más que la fijación mecánica del hueso con el implante, pero entendiendo que en este momento no existe ningún tipo de adhesión biológica entre ellos. Entonces nosotros sabemos que son diferentes factores que van a digamos, actuar al momento de obtener una estabilidad primaria. Obviamente dentro de ellos vamos a tener la técnica quirúrgica, el diseño geométrico del implante, la calidad de cantidad de hueso y obviamente ya cuando hablamos de estabilidad secundaria, aquí hablamos ya de las propiedades físico-químicas del implante, es decir, la superficie. La superficie va a tomar mayor importancia en lo que viene siendo la estabilidad secundaria, que como vemos en este diagrama, normalmente a partir de, de la tercera, cuarta semana, cuando empieza a descender la estabilidad primaria, la estabilidad secundaria empieza a ir ascendiendo y obviamente mejorando la superficie de contacto que tenemos entre el implante y el hueso. Entonces, como habíamos comentado, pues son diferentes factores que van a ayudarnos a establecer esta estabilidad primaria. Como podemos ver en esta imagen, el diseño del implante es una situación crítica y que realmente está en nuestras manos para poder nosotros obtener esa estabilidad primaria que estamos buscando. Obviamente la cantidad y calidad de hueso es una situación que obviamente es esencial poder diagnosticar, valorar para poder nosotros desarrollar el tratamiento adecuado para ese paciente y obviamente también el protocolo quirúrgico que vamos a hacer. A través de los tiempos hemos tenido diferentes alternativas cuando hablamos en ese aspecto, iríamos poco a poquito tratando de entenderlo. Cuando hablamos de cantidad y calidad ósea, obviamente desde 1985 Lincoln y Sharp establecieron una clasificación que a la fecha seguimos utilizando. Yo creo que realmente hoy en día con la implementación de la tecnología, con el uso de la tecnología con BIM, podemos nosotros analizar y tratar de entender esta situación, porque a partir de aquí vamos a tener nosotros el desarrollo real de nuestro caso. Obviamente, yo creo que gran parte de esa evolución que hoy tenemos en nosotros en implantología se basa en dos palabras para mí, lo que es correlación y qué es transferencia. Esto significa correlación de la información y transferencia de todos los datos que vamos a reunir para poder desarrollar un plan de tratamiento y ejecutarlo pues a la perfección. Entonces, es importante entender que obviamente en esta clasificación se basa en darnos una orientación de la cantidad tanto de hueso cortical como hueso esponjoso que tenemos, pero como les comentaba, con la implementación de la tecnología con BIM, nosotros podemos ahora entender que en cada lecho receptor vamos a tener muchas veces diferentes porcentajes, diferentes densidades. Por lo tanto, es importante también aprender a leerlo y sobre todo aprender la aplicación clínica que debe llevarse ante cada una de estas circunstancias. Entonces, también entendemos que la macrogeometría del implante va a ser el factor crítico, diría yo, para el éxito de la carga inmediata. ¿Por qué? Porque muchas veces con eso obtendremos un aumento de la estabilidad primaria, un torque de inserción, nos podemos adaptar a defectos anatómicos y alvéolos por extracción, y sobre todo el mantenimiento y la absorción de la cresta ósea. O sea, hablamos de un procedimiento de carga inmediata, sin embargo, hoy en día nuestros tratamientos tienen que ser predecibles y reproducibles. Por lo tanto, independientemente de que estemos buscando un éxito inmediato, a la vez estamos buscando un éxito a largo plazo. Por lo tanto,
este último factor de mantenimiento y resolución de la cresta va a ser un factor crítico al momento de la selección de nuestros implantes. Cuando hablamos del diseño también, obviamente tenemos que entender que existen diferentes características que nos podrán brindar esa estabilidad primaria. La compañía ND nos ofrece una gama diferente de implantes con diferentes características para implantes tipo 1, para implantes tipo 2, 3 y 4. Cada uno de ellos representará una posibilidad diferente ante cada una de las situaciones que se nos presenten. Es decir, tenemos implantes que son un poco más agresivos para hueso tipo 1, que esto nos ayudará a evitar el sobrecalentamiento, sobre todo el hueso y reabsorción. Nos brindan también tipos de roscas que pueden ser cuadradas, que nos ayudará a la compresión, sobre todo en huesos cuadrados, ápices que pueden ser activos, sobre todo para huesos densos, ápices que son romos, que nos ayudan a evitar la compresión o el daño a esas estructuras anatómicas. Entonces, es nuestra labor tratar de informarnos y entender cada una de estas posibilidades para tratar de obtener, obviamente, el éxito deseado. Otra situación clínica importante es que a veces nosotros entendemos que la estabilidad primaria va a ser el éxito de la integración y muchas veces el éxito para obtener una estabilidad, una carga inmediata, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos nosotros establecer un valor numérico para poder decidir si ese paciente es factible o no para hacer carga inmediata? ¿Qué tanto es el torque de inserción? ¿Cuál es el torque adecuado? Porque muchas veces hablamos de un alto torque de inserción, pero hay que tomar en cuenta el protocolo que estamos estableciendo. Una de las características del sistema Neoden es que el implante, lo iremos hablando más adelante, se coloca subcrestal, 2 milímetros. Entonces, cuando nosotros hablamos de un alto torque de inserción, estamos hablando que estamos trabajando sobre un hueso medular, no sobre un hueso cortical, que ese es un aspecto clínico bien importante, porque nosotros cuando elevamos el torque de inserción en un hueso muy denso, corremos el riesgo de obviamente tener una necrosis, una reabsorción. Entonces, son situaciones que hay que ir entendiendo, que hay que ir analizando y que sobre la marcha iremos discutiendo. La técnica quirúrgica también es un aspecto clínico muy importante. Obviamente, hay diferentes factores que nosotros tenemos que evaluar, sobre todo cuando hacemos un implante inmediato, que estas son ausencia de una infección aguda, obviamente en el alveolo por extracción, utilización de una guía basada en un ensayado diagnóstico, independientemente de que tengamos todavía un órgano dentario, tenemos que siempre buscar esas referencias protésicas para poder encontrar esa correlación entre la prótesis y el hueso la disposición ósea que tenemos. Disponibilidad de hueso horizontal, anclaje apical, normalmente vamos a anclarlo de 3 a 5 milímetros, es una parte crítica cuando hacemos implantes inmediatos, y relleno del gap, que realmente ese es un tema, diría yo, hasta de controversia, porque a través de los años ha habido muchas modificaciones en ese aspecto. Personalmente yo soy de la idea de que siempre alrededor de un implante tiene que colocarse el material con mayor capacidad osteogénica, debido que al no tener ligamento periodontal, la única capacidad de respuesta que tiene el implante es el hueso vital, es decir, a mayor cantidad de osteocitos, los osteocitos van a actuar como mecanorreceptores y van a ayudar a mantener ese recambio fisiológico de una manera normal. Si nosotros colocamos materiales inertes que realmente mantienen el espacio, pero que no se transforman en hueso vivo, obviamente estaremos entrando en una situación en la cual una vez que el implante entre a cargas, realmente este no va a poder adaptarse a esos, a ese estrés fisiológico, digamos, por decirlo así, y obviamente empezaremos con problemas de reabsorción, pérdida ósea. Entonces, ese es mi punto de vista, pero pues les digo, a través de los años, pues obviamente han pasado diferentes ideologías. Eh, mucho todavía la tendencia está sobre el uso de materiales semi-injertos, que para mí, como les comentaba, son materiales bioinertes que nos ayudan a mantener espacio, pero que realmente la cantidad de hueso vital en la que se transforman es muy, muy poca, simplemente creando puentes de hueso. Eso lo iremos viendo igual un poco más adelante sobre la marcha. Entonces vamos a iniciar con algunos casos, porque yo creo que realmente es la parte esencial de esta charla y lo que tratamos de enfocarnos y obviamente ofrecer algunos tips. Esta
Este caso es una paciente sexo femenina que presenta un órgano dental, en este caso el número 11, restaurado endodónticamente y que realmente pues, ya no tiene posibilidades de sobrevida, tiene una fractura vertical, que son muchas de las complicaciones biomecánicas después del tratamiento del conducto. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situación, obviamente tenemos que hacer un análisis completo. Existen herramientas que nos ayudan nosotros a evaluar la severidad del caso, la complejidad del caso. Entonces, obviamente es importante tratar de analizar cada uno de ellos. Lo importante también es entender que cuando yo estoy por perder un órgano dentario o pierdo un órgano dentario, eh, indudablemente va a haber cambios dimensionales muy severos. Si nosotros hacemos procedimientos de preservación alveolar, de alguna manera vamos a minimizar, esa es la palabra clave, minimizamos, pero no eh, eh, evitamos los cambios dimensionales. Entonces, cuando tenemos una cicatrización espontánea, normalmente la literatura nos dice que nosotros podemos perder alrededor de 1.24, 1,5 tal vez en sentido vertical. En este estudio te dicen que puedes perder en sentido horizontal alrededor de 3.79. Hay diferentes estudios que hablan de hasta 4.5. Entonces, para el sector anterior, obviamente esos son números drásticos, son números que realmente complicarían un resultado estético y funcional a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que ver las diferentes alternativas que tenemos nosotros para trabajar. Eh, me hice la tarea de tratar de mostrarles, para mí, las 4 alternativas que tenemos hoy cuando manejamos implantes inmediatos. Básicamente, es importante entender cada uno de ellos, los beneficios, los pros y los contras que tiene cada una de ellas. Y obviamente a partir de ahí, obviamente en base a tu conocimiento, en base a tu habilidad, pues decidirás cuál es el tratamiento adecuado. Existe el protocolo en el cual, manejado por el grupo de Busser, que es la colocación temprana. Esto es, haces extracciones, permites que el alveolo cicatrice, no hay ningún manejo de injertos. A las 8 semanas regresan, colocan su implante, manejan un injerto de contorno para poder manejar ese cambio fisiológico y de esa manera empiezas poco a poco a ir recuperando las condiciones naturales de ese alveolo. Creo que esta es una técnica bastante viable, pero de mi punto de vista y sobre todo para nosotros en esta región del país que no nos permite tener al alcance de nuestras manos la facilidad para que el paciente pueda estar viniendo a citas continuas, realmente no es un procedimiento adecuado para nosotros por la situación que representa hacer un procedimiento mucho más largo, que significaría esperar 8 semanas para hacer extracción, 8 semanas después de la extracción, perdón, colocación de implante, después 6 semanas más o menos, regresar, exponer el implante, empezar a provisionar, empezar a manejar el perfil de emergencia, hasta casi posteriormente, después de casi el año, vamos a terminar con nuestra restauración. Sin embargo, creo que es una situación viable, segura, pero como les digo, al final de cuentas tenemos que ver todas las alternativas posibles que tenemos. La segunda posibilidad es el protocolo establecido por el doctor Dennis Tarno, Stephen Chu, que realmente es el manejo en la zona dual. En este protocolo se establece hacer extracción, colocación de implante inmediato, manejo del gap, en este caso la zona dual, quiere decir injertar hueso tanto en la zona de hueso como en la zona de tejidos blandos. Y posteriormente colocar un provisional que brindará soporte a los tejidos blandos para de esta manera evitar cambios dimensionales. En sus resultados, muchas veces incluso comentan que no hay cambios dimensionales, incluso pueden llegar a ganar algo de volumen con este protocolo. Creo que es una buena técnica y yo creo que básicamente esta es de las que más aplicamos la mayoría de los clínicos en nuestra práctica diaria. Esta otra línea más que básicamente todavía pues tiene poco tiempo, cada vez tenemos más evidencia. Eh, Personalmente creo que es una técnica muy sensible, que básicamente es el socket shield o el partial extraction therapy, como le quieran llamar. Realmente el concepto de esto es engañar al cuerpo, dejar una porción de diente, lo cual mantendría lo que es el ligamento periodontal,
evitaría los cambios dimensionales, pero les comento, todavía realmente la evidencia pues cada vez está llegando más, aún creo que se necesita tener pues un diagnóstico adecuado y un manejo clínico correcto para poder tener éxito en esta terapia. Personalmente la he utilizado un par de veces, no me siento todavía con la confianza como para ofrecerlo. A veces también regresamos a la misma situación. Nosotros trabajamos con pacientes que realmente no tenemos la capacidad de estarlos valorando como debiéramos o darles el seguimiento, y muchas veces hacemos nosotros tratamientos y ellos van, se revisan a su ciudad de origen, y a veces cuando es este tipo de tratamiento en donde no hay la comunicación adecuada, puede llevar a tener ciertas complicaciones con el paciente. Entonces, yo creo que las posibilidades están ahí, obviamente pues es cuestión de nosotros decidir cuál es la mejor alternativa. La cuarta alternativa, en este caso yo les presento un artículo relativamente nuevo, realizado por el grupo de Atlante de Mauricio Lama y un grupo de doctores italianos, en el cual vuelven a retomar esa situación que el doctor Joseph Kahn manejó hace varios años ya, que es tratar de manejar la colocación de implantes inmediatos con su provisionalización inmediata, similar al protocolo de manejo de zona dual, pero con la variante de colocar un injerto de conectivo por vestibular, que yo creo que esa es una situación clave para el éxito a largo plazo de los implantes. Si recordamos que cuando perdemos un órgano dentario, vamos a perder también una de las fuentes de irrigación de estos tejidos. El hecho de poder aumentar el espesor de los tejidos blandos, pues nos ayudará a mantener completamente irrigada esa tabla vestibular y por lo tanto evitaremos cambios dimensionales a largo plazo. Entonces, en este caso yo les voy a presentar esta alternativa con la cuarta posibilidad que vemos aquí, que realmente es una modificación. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita también cómo lo aplicamos con el sistema de implantes que nosotros utilizamos, con la técnica que se maneja. Entonces, es una variante a esta cuarta posibilidad, pero creo hoy en día que nos ha brindado una situación pues bastante favorable. Entonces, cuando entramos en esta situación, lo primero que tenemos que evaluar, como decía, evaluar el riesgo estético, y uno de esas maneras de evaluar es encontrar el biotipo periodontal o biotipo gingival, que a través de los años los diferentes autores han tratado de establecer como un biotipo delgado, un biotipo grueso. En los últimos años aparecieron otras nuevas publicaciones en las cuales ya hablan de ciertas subdivisiones, que puedes tener un espesor grueso del hueso, una encía delgada, puedes tener una encía gruesa, una tabla delgada, por lo tanto puedes tener diferentes variantes. Una de las herramientas que podemos utilizar hoy en día para poder evaluar ese biotipo periodontal es simplemente colocar un rollito de algodón, como nosotros vemos en esta imagen. Esta es una técnica establecida por el doctor Scott Gant, que nos permite separar el labio y de esta manera nos permite visualizar el espesor de encía y el espesor de la tabla vestibular. De esta manera nosotros tenemos una idea de cuál es el biotipo periodontal de este paciente, y esto va a ser crítico porque va a dictar la pauta del tratamiento que vamos a hacer. Como bien sabemos, en biotipos periodontales tenemos riesgos de recesión mucho más grandes que en un biotipo grueso. La literatura reporta que recesiones por lo menos de 1 milímetro después de un año de tratamiento. Entonces, eso obviamente es importante para determinar el tipo de tratamiento que va a hacer. Otra situación importante es también entender la clasificación digital de la posición de la raíz. Esto significa que nosotros podemos entender o podemos tener diferentes variantes, que cada una de ellas puede representar un reto diferente para la colocación de implantes. En el 2011, el doctor Joseph Kahn propuso esta clasificación. Más recientemente, el grupo encabezado por el doctor Howie Glockman hicieron esta nueva clasificación, que creo yo es más completa porque presenta igual muchas más subdivisiones y obviamente nos brinda pues un abanico de posibilidades diferentes que tenemos que entender cada una de ellas. Entonces, una de las situaciones es que cuando nosotros entendemos esta situación y podemos visualizar ante qué situación estamos,
nosotros vamos a establecer nuestro plan de tratamiento. Lo convencional, lo que todo el mundo hace, es pensar en prótesis atornilladas en el sector anterior. Y este sería el protocolo, básicamente hacer extracción, colocar un implante en esta posición hacia palatino para poder atornillar y tener una prótesis atornillada, que dentro de las ventajas simplemente sería la recuperabilidad de esa restauración. Sin embargo, este tipo de protocolos lo que hacen muchas veces es que angulamos el implante, la parte coronal del implante hacia palatino, la parte apical hacia vestibular, y muchas veces nos quedamos con zonas en las cuales podemos presentar fenestraciones, o incluso a veces me ha tocado ver casos en los cuales quedas completamente fuera del alveolo con el afán de hacer algo atornillado. El protocolo de nosotros es colocar restauraciones cementadas en el sector anterior. Si se fijan, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos dentro de los confines del hueso, vamos a mantener la integridad completamente de la tabla vestibular y podemos obviamente manejar la zona del gap sin ningún problema. No hay ningún riesgo estético. ¿Por qué? Porque realmente la angulación es la adecuada. Podemos salir a nivel del borde distal ligeramente hacia vestibular. No pasa absolutamente nada, porque vamos a ver más adelante cómo utilizaremos aditamentos de diámetro estrecho que nos permiten crear el espacio adecuado tanto para los tejidos duros como los tejidos blandos, y obviamente el espacio adecuado para nuestras restauraciones. Entonces, este es el enfoque que vamos a tener. El primer paso, como todos sabemos, es realizar una extracción atraumática. La compañía Neodent posee una herramienta muy útil para poder hacer eso. Ya en sesiones anteriores, el doctor Osvaldo Villa habló acertadamente acerca de este protocolo. Sin embargo, existen diferentes formas de manejarlo. Lo importante es tratar de mantener las estructuras en la medida que se pueda lo más estables posibles. Esto significa tratar de empezar con incisiones circulares, posteriormente el uso de periotomos, el uso de piezoeléctrico para poder luxar. Recordemos que cuando hacemos extracciones hay que entender que el tiempo es una situación importante. ¿Por qué? Porque el hueso va dando de sí. Poco a poco nosotros iremos luxando, iremos creando el espacio, iremos jugando con la flexibilidad del hueso para que podamos remover ese órgano dentario sin dañar las estructuras de soporte. Una vez que hacemos nuestra extracción, básicamente este sería nuestro protocolo. Limpiar completamente el alveolo. Existen igual diferentes herramientas para poder limpiarlo. Es importante asegurarte de que está completamente limpio, sin nada de remanentes, nada de tejido ese alveolo. Entonces, el protocolo básicamente sería fresar hacia palatino, utilizando una fresa de lanceta, cambiando ligeramente lo que es la angulación. Normalmente tenemos que fresar, como decía la imagen inicial, alrededor de 3 a 5 milímetros apicales, que es en la parte en donde encontramos nuestra resistencia. Posteriormente utilizaremos una fresa de 2.0 en la cual fresamos ligeramente ya en lo que es la parte palatina, que creo esta es una situación crítica. Aquí es donde está muchas veces el error cuando trabajamos en implantes inmediatos. Esta es la zona más densa, por lo tanto, cuando nosotros vamos a bajar el implante se va a ir siempre se va a ir a la zona que te ofrece menor resistencia. Por lo tanto, si el hueso palatino no se trabaja a este nivel, el implante te lo va a empujar hacia vestibular y terminas con un implante demasiado vestibularizado. Entonces, en una segunda secuencia estamos tratando de compactar el hueso, condensarlo, pero a la vez fresar en la parte más coronal de ese reborde para poder entonces crear el espacio adecuado y evitar que el implante se desplace hacia vestibular. Entonces, utilizamos una fresa de 2.0, continuamos con una fresa de 2.5, simplemente creando un espacio más grande, ensanchando ese alveolo, y posteriormente colocaremos nuestro implante ligeramente hacia palatino, sí, pero realmente no con una inclinación tan marcada para hacer una prótesis atornillada. Recuerden, trabajamos en este caso el sector anterior con prótesis cementadas, por lo tanto nuestro perfil puede salir en el vórtice ligeramente hacia vestibular, con la finalidad de que nos mantengamos dentro de huesos, que permitamos rellenar este gap y que después coloquemos un injerto de conectivo a este nivel para tratar de evitar esos cambios dimensionales. Entonces, aquí está ya la clínica. Obviamente, después de la extracción, cureteamos completamente el alveolo, utilizamos lanceta 2.0, 2.5 y realmente vamos a colocar el implante.
Como les comentaba, hay diferentes formas de tratar de obtener esa estabilidad primaria. A través de los años hemos pasado a través del uso de osteotomos, a través de un subfresado, que muchas veces es importante entender ante qué tipo de hueso estás trabajando. Si es un hueso de baja densidad, podrás quedarte tal vez una fresa o dos fresas antes. Si es un hueso de alta densidad, muchas veces tendrás que fresar al diámetro del implante, tomando en cuenta que dentro de las características de los sistemas de implantes, en específico este Neodent que nosotros estamos hablando el día de hoy, normalmente las fresas tienen un diámetro 0.7 menor que el implante. Entonces quiere decir que en teoría, aunque tú utilices la última fresa, estás subfresando. En implantes cilíndricos, normalmente el tamaño se reduce. Ese gap es de alrededor de 0.35 milímetros, es decir, la mitad de esos 0.70 y tantos milímetros que te quedarías por debajo del diámetro. Sin embargo, les digo, hoy con la implementación de la tecnología Combin nos puede ayudar a analizar las características de ese hueso y a veces, pues obviamente a partir de ahí decidir cuál es el protocolo adecuado. Entonces, nosotros para el sector anterior utilizamos de rutina siempre implantes Drive 3.5. Me gusta mucho el diseño cónico que tiene, que por sí solo te ayuda un poco a la estabilidad primaria. El hecho de utilizar implantes de diámetro reducido me permite trabajar con conceptos que hoy en día son muy importantes, es decir, menos titanio, más hueso. Yo creo que hoy en día, ya con la implementación o con la entrada de los implantes Grand Morse a México, vamos a tener también una gama, perdón, más amplia de alternativas. ¿Por qué? Porque hoy ese tipo de implante es una combinación básicamente de dos diseños diferentes, el Titamax y el Aldrin, que básicamente vamos a tener una parte cilíndrica, una parte cónica, diferentes tipos de roscas que te van a tratar de adaptar a las diferentes condiciones de hueso y también vas a tener más alternativas en cuestión de diámetros. Muchas veces en el sector anterior, por ejemplo, en lo personal, si utilizamos el implante Drive, si por alguna situación no logras tener estabilidad primaria con un implante de 3.5, el siguiente diámetro es 4.3. Creo que ya es un diámetro amplio para el sector anterior. Sin embargo, esa situación se va a solucionar con Grand Morse porque vas a tener obviamente 3.75, 4 milímetros, todavía un diámetro adecuado para manejar dentro del sector anterior. Entonces, en este caso nosotros utilizamos un implante Drive de 3.5 por 13. Recordar aquí que realmente la longitud va a ser una parte esencial ahorita para lo que es la estabilidad primaria. Y también recordar que cuando nosotros hablamos de estabilidad primaria, lo importante es que ese torque de inserción sea progresivo. No estamos buscando llegar a un alto torque de inserción solo en la parte apical. Lo importante es que durante la inserción de ese implante, poco a poco vayamos viendo incrementos de ese torque. Hay diferentes herramientas para medirlo, ya sea el mismo torquímetro que te brinda la casa comercial, o podemos utilizar también Ostel, que es una resonancia magnética, una referencia que te puede medir lo que es la superficie de contacto entre el implante y el hueso. Entonces, una vez que colocamos el implante, de preferencia en sector anterior, en casos unitarios, de preferencia que ese implante logre tener un torque mayor de 35 newtons. Yo recomendaría no mayor a 60, porque lo que recordamos, lo que les comentaba anteriormente, cuando nosotros también elevamos ese torque de inserción, sobre todo a veces en zonas de mayor densidad, también a veces la respuesta no va a ser la más adecuada. Entonces, yo creo que mantenernos por arriba de ese torque de 35, a veces podemos llegar a 45 cuando tenemos situaciones de baja densidad. Si estamos sobrepasando esos límites, podemos dar reversa y regresar. De esa manera vamos a compactar un poquito más el hueso y reducir el estrés que se está aplicando. Entonces, en estos casos, son implantes que logramos tener torques de 35 newtons. Posteriormente a la colocación del implante, que como todos sabemos, la posición tridimensional pues es crítica. Normalmente vamos a tratar de mantenernos 1,5 milímetros entre los dientes adyacentes, por lo menos 3 milímetros del margen gingival de la restauración, 3 a 4 milímetros en sentido abico coronal. La angulación del implante, les comentaba anteriormente, también es importante, pero sin embargo, con este concepto, con este protocolo,
podemos obviamente pensar que nuestro perfil o que nuestro eje salga sobre el borde incisal o ligeramente hacia vestibular. Entonces, una vez colocado el implante, hacemos uso de este kit, que es un kit de selección protésica que nos ayuda a seleccionar el aditamento adecuado. Obviamente, aquí estamos viendo, es un aditamento de 3.5 de altura gingival, 3.3 de diámetro, 6 milímetros de la longitud del poste. Esto realmente va a ser crítico también para el éxito de esta carga inmediata. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar nosotros con una conexión estable, con un aditamento que va a permanecer en boca, que nos va a ayudar a establecer el espesor biológico y que nos va a ayudar a mantener esa barrera de defensa que tiene el cuerpo. Una vez que nosotros utilizamos la selección de este aditamento, lo torqueamos y obviamente queda completamente establecido. Entonces, una de las herramientas que hoy en día utilizamos mucho es básicamente tratar de mejorar las condiciones de los tejidos blandos. Para ello, obviamente, es importante entender que no solo lo vamos a aumentar en altura o en sentido vertical, sino también en espesor. Hay diferentes artículos, sobre todo encabezados por el doctor Thomas Linkovich, en los cuales nos habla de la importancia o la influencia del espesor de los tejidos blandos para evitar los cambios dimensionales, ¿no? Y habla que cuando tenemos una mucosa muy delgada, los cambios dimensionales pues, van a estar presentes en promedio alrededor de 1.61. Sin embargo, cuando tenemos un espesor grueso, esos cambios o ese mantenimiento del hueso cristal marginal va a ser mucho más estable. Por lo tanto, nosotros tratamos en este caso de implementar ese concepto a través de injertos de conectivo, lo que hablábamos al inicio de este caso clínico. Entonces, en este caso utilizamos un injerto de la tuberosidad, el cual obviamente se tiene que remover el epitelio, se hace una incisión de espesor total. Hay cierta controversia en la literatura acerca de cuál es la manera correcta de hacer este protocolo. Si haces una incisión parcial en un biotipo muy delgado, corres el riesgo de lacerarlo, cortarlo y obviamente vas a tener una necrosis. Por lo tanto, pues es mejor hacer una incisión de espesor total para tratar de meter el injerto en forma de sobre. Hacemos un colchonero horizontal y simplemente nos ayuda a estabilizar el injerto. Posteriormente, utilizamos conjunto muy universal, en este caso la cofia de impresión para poder tomar la impresión, en este caso de nuestro implante, y hacemos uso de la misma prótesis que traía el paciente. La socavamos, la rebasamos y colocamos la misma prótesis transicional para que el paciente cicatrice. Esta es la imagen en la cual podemos ver el injerto conectivo, ya podemos ver completamente el provisional, tratando de mantener esa armonía preexistente que ya tenía con los tejidos blandos. Si se fijan, inmediatamente después de la cirugía, podemos ver cómo hay una mejora tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros. ¿Por qué? Porque mantenemos el espesor de la tabla vestibular, rellenamos en este caso el gap con injerto de diente desmineralizado, que es un material, como les comentaba, altamente osteogénico, y obviamente mejoramos el biotipo. Por lo tanto, tenemos esta situación que nos va a ayudar a evitar los cambios dimensionales y por lo tanto tener estabilidad a largo plazo. Dentro de las ventajas, como les comentaba, de esta técnica es que estamos trabajando con un protocolo que es one abutment, one time. Eso significa que nosotros colocamos el aditamento final el día de la cirugía y ya no se remueve. De esta manera establecemos, como les comentaba, esa barrera biológica que es el espesor, esa barrera de defensa que tenemos, y obviamente esto nos permitirá tener pues mayor estabilidad a largo plazo. Otra de las situaciones importantes cuando trabajamos con este sistema es que al evitar esos cambios dimensionales o esas remociones de los cicatrizales, nosotros estamos manteniendo esta estabilidad de las fibras. Por lo tanto, regresamos a lo mismo. Tenemos una barrera de defensa que nos permite establecer o mantener esos cambios dimensionales en nuestros implantes. Todos los sistemas o todos los implantes de Neoden poseen el concepto de platform switching a través de ciertos estudios o diferentes estudios
hemos entendido la importancia de este cambio de plataforma. Este es un sistema simplificado porque es una misma conexión para los diferentes diámetros de implantes. Como vemos en este estudio, eh, eh, a mayor el cambio de plataforma, mejor los resultados. Por lo tanto, significa que si tú tienes un implante de mayor diámetro, como en este caso un implante de 5.0, y utilizamos entre mayor el cambio de plataforma, mejor el resultado, menor los cambios dimensionales que vamos a tener. Entonces, son partes de los beneficios biológicos que se obtiene con este sistema, que obviamente estamos implementando día a día con nuestros casos. Tenemos un segundo caso en el cual es una paciente que previamente ya había recibido tratamiento con implantes dentales. Obviamente las condiciones pues, no eran las más favorables. Presenta de nuevo con esta situación en la cual hay movilidad, por lo tanto se decide hacer explantación del implante, en este caso el número 11, extracción del número 21, si se fijan tenían raíces cortas después de un tratamiento prolongado de ortodoncia que no se manejó de una manera adecuada, dejó unas raíces absorbidas con cierta movilidad. El mismo protocolo, tratamos de obtener un alto torque de inserción para poder hacer carga inmediata. Recuerden, Lanceta 2.0, 2.5, de esa manera nos permite lograr tener ese torque de inserción. Una de las situaciones que también hacemos hoy en día con mucha regularidad es que nosotros colocamos el injerto antes del implante, porque de esa manera a veces me ayuda a asegurar de que estás rellenando todo el gap. A veces, por la misma forma del alveolo, por la misma forma del implante, realmente terminamos rellenando solo la parte coronal. Entonces, de esta manera, yo me aseguro que se rellena completamente el alveolo y el mismo implante va compactando el hueso a ese nivel. Igual el concepto, utilizamos implantes de 3.5 por 13, lo que nos permite tener ese alto torque de inserción. Igual hacemos el protocolo, en este caso, provisionalización inmediata, hacemos un injerto de conectivo subepitelial para poder mejorar el volumen, mejorar los cambios dimensionales. En este caso, hacemos suturas suspensores para tratar de desplazar el tejido coronalmente. Y después, obviamente, de la integración, pues vamos a trabajar ya en la prótesis temporal. Si se fijan, en el sector anterior, te permite trabajar con implantes eh, mucho más de los 2 milímetros subcrestales, que creo que esa es una situación que nos permite manejar un perfil de emergencia adecuado, crear una restauración mucho más estética y obviamente con la ventaja de no tener cambios dimensionales, ya que el cuerpo no identifica esa conexión. Obviamente reducimos el gap, por lo tanto no hay filtración bacteriana, por lo tanto es una conexión muy estable y predecible a largo plazo. 4 meses después regresa la paciente en estas condiciones, todavía el tejido un poquito inflamado, obviamente al quitar el provisional, si se fijan realmente la inserción también es sobre los provisionales, por lo tanto ese contorno crítico, subcrítico lo estamos manejando a través del provisional, no a través de los aditamentos con el protocolo convencional de implantología. Como podemos ver aquí, aditamentos estrechos de 3.3 que nos permiten crear el espacio adecuado para el tejido blando y obviamente el espacio adecuado para restauraciones, perdón. Y como podemos ver aquí, un contorno adecuado ya con un volumen y con las características adecuadas de los tejidos blandos. En este caso, vamos a utilizar igual un muñón universal que se colocó desde el momento de la cirugía. Normalmente es un aditamento sólido que no tiene tornillo pasante. Eso personalmente creo que todavía es una ventaja. Vas a tener la alternativa de utilizar un muñón universal con Exact y un muñón universal sin tornillo pasante o un muñón universal sólido. Creo que hay una gran ventaja y un beneficio. Personalmente, obviamente, al evitar esa interfaz entre el tornillo pasante y el aditamento, creo que le damos todavía mucho más estabilidad a nuestra prótesis, a nuestra restauración. Entonces, eh, personalmente creo que el sector anterior, el uso de muñón universal sin tornillo pasante, es decir, un muñón universal sólido, te va a brindar mucho mayores beneficios. Y obviamente al no tener el tornillo pasante, vamos a torquearlo a 32, lo que significa que
tenemos que tener ese torque de inserción por arriba de 35 para asegurarnos de darle el torque final el día de la cirugía. Tomamos nuestra impresión en el mismo concepto con este conjunto muy universal. A partir de ahí empezamos nosotros a escanear un modelo. En este caso, yo tengo el sistema ShareSide de la compañía, bueno, de Straumann Group. Eh, Podemos escanear el modelo. Todavía no hay, bueno, en el ShareSide no está diseñado para poder escanear directamente de implantes, porque el protocolo de Neodent estaba diseñado para mandarse a Curitiba. Entonces, ya con los sistemas de laboratorios ya se abre un poquitito el panorama y sí se puede realizar. Por lo tanto, lo que yo hago es tomo impresiones, escaneo el modelo y sobre el modelo empiezo a diseñar mis prótesis. Utilizamos para este caso material feldespático. Una vez diseñado, pasamos a lo que ya es el fresado. Es un sistema pues muy rápido, normalmente lleva alrededor de 10-12 minutos poder fresar una restauración como esta. Y obviamente ya una vez que sale fresada, pues todavía hay que darle ciertas características, hay que glasear todavía, puedes dar ciertos tintes para darle ya la estética adecuada. Obviamente, una vez se hicieron nuestras restauraciones, estos son los resultados. Si se fijan, este es el momento de la inserción de la prótesis, todavía con cierta inflamación por el sangrado que se produce al remover las coronas, pero pues, con una integridad bastante buenos tejidos. Revisamos a la paciente unos meses después, podemos ver cómo ya se empieza a rellenar la papila, empezamos a tener mucha mejor integración de los tejidos con las restauraciones. Y obviamente, pues ya después de 2 meses de insertar la prótesis, pues ya podemos ver completamente ya una integración de los tejidos blandos con las restauraciones bastante buena y podemos encontrar incluso la textura que se le da a ese tipo de restauraciones, creo yo, con una estética bastante favorable. Bueno, vamos un poquitito lentos con los casos, así que voy a tener que ir un poco más rápido. Podemos hacer también carga inmediata en situaciones un poquito más comprometidas. Este es el caso de una paciente femenina que presenta en esas condiciones. Hoy en día estamos trabajando con un protocolo nuevo que estamos apenas tratando de establecer y que pretendemos publicar, yo creo que en los siguientes meses, que básicamente es una técnica simplificada para injerto de contorno alveolar en zonas estéticas comprometidas. Entonces, como todo protocolo, obviamente es importante ir estableciendo los parámetros. Entonces, cuando empezamos, en este caso, con pacientes parcialmente déntulos como aquí, tenemos que establecer nuestra dimensión vertical y tenemos que, obviamente, establecer nuestras referencias protésicas. Por lo tanto, tomamos impresiones, hacemos rodillos, duplicamos esos rodillos. Una vez que tenemos ya la dimensión vertical, que checamos la estética, la fonética, entonces vamos a hacer una guía multifuncional. ¿Qué significa? Que vamos a hacer un duplicado de ese encerado. Pues, si se fijan, hacemos dientes, combinación de acrílico con bario. La parte del reborde, la parte del soporte va a estar en acrílico transparente. Entonces, con esta duplicado de la prótesis, mandamos al paciente a hacer nuestra tomografía para hacer nuestro plan de diagnóstico y obviamente ejecutar el plan de tratamiento adecuado. Entonces, podemos ver ya en nuestra tomografía cómo tenemos una referencia protésica, por lo tanto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos sacándole el verdadero provecho a la tecnología. Si nosotros hacemos una tomografía sin tener la referencia protésica, sin conocer el espesor de la encía, realmente la información que tenemos es limitada. Y esto nos permite a nosotros tener una comunicación entre el clínico, el paciente y obviamente el técnico para poder establecer el protocolo adecuado para este paciente. ¿Por qué? Porque vamos a poder visualizar la calidad ósea, el hueso disponible, qué angulación van a tener los implantes, la dentición adyacente, el tipo de antagonista que tenemos, si hay alguna parafunción, el tipo de oclusión que vamos a tener, la relación corona-implante, la longitud del espacio déntulo, si vamos a hacer puentes volados o cantilevers, el espacio interoclusal que tenemos y obviamente la ferrulización con la dentición natural a veces sí es posible, que a veces no es recomendable. Entonces, esta es la situación inicial de la paciente. Tenemos obviamente un reborde
bastante atrófico, tenemos órganos dentales que se van a perder, que realmente pues tienen igual tratamientos de conductos ya en una situación pues muy desfavorable, con fracturas, por lo tanto pues esos órganos dentales se van a perder. Levantamos un colgajo de espesor total, podemos visualizar en este caso obviamente una zona con cavidad, un defecto horizontal bastante grande, aunque tenemos un reborde todavía adecuado para poder colocar los implantes. El primer paso es tratar de limpiar, remover todo ese tejido que tenemos encima, porque el éxito de una restauración se basa en limpiar y mantener completamente la zona libre de tejido blando que puede migrar mucho más rápido. Vemos una vista oclusal de la imagen. Esa misma guía multifuncional que utilizamos para hacer nuestra tomografía, la utilizamos ahora como guía quirúrgica, en la cual nos va a establecer los espacios protésicos adecuados. Si se fijan, hacemos una herradura en la parte del paladar, entonces fresamos marcando las zonas deseadas para colocación del implante a través de la guía. Posteriormente la removemos ya una vez que tenemos todas las zonas marcadas, y obviamente a partir de aquí pues ya es una secuencia de fresado a manos libres. El protocolo es el mismo que establecimos en los implantes unitarios. Vamos a trabajar con implantes de diámetro estrecho para poder compensar los defectos que tenemos en el sector anterior. En el sector posterior sí pudimos colocar implantes de mayor diámetro, como podemos ver aquí. Yo personalmente lo que hago es fresar, siempre tratando de mantener referencias. Entonces, freso el implante distal con referencia al molar. Después, a partir de ahí, coloco el implante solo bajo la mitad o muchas veces 2/3 del implante, y fresamos el área mesial, y subsecuentemente siempre voy teniendo referencias mesiales y distales. Entonces, ya una vez que colocamos, en este caso, el segundo implante, vemos una fractura en tallo verde, como les comentaba anteriormente. Vean, ahora tenemos una referencia mesial, una referencia distal, y así de esta manera nunca perdemos la relación de dónde estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos con este sistema de Newden, obviamente sabemos que hay que entender y reconocer las referencias, ¿no? Normalmente estas líneas que va a tener el driver significan la profundidad, que normalmente casi siempre vamos a trabajar con 2 milímetros subcrestales, pero recuerden que esta posición bicoronal va a estar determinada por la posición, pero en el margen gingival de la restauración. Entonces, a veces pueden ser más de 2 milímetros incluso, dependiendo de la situación donde estemos trabajando. Esta línea de 3 milímetros igual son simplemente referencias, y estos puntos que significan la posición del hexágono hacia donde lo estás teniendo. Una vez colocados los implantes, hacemos la selección otra vez con el kit protésico para poder determinar el tipo de aditamentos, la angulación que vamos a utilizar, la altura gingival que vamos a requerir. Vemos la altura oclusal. Obviamente tenemos diferentes aditamentos porque en el kit de selección protésica solo viene uno de cada medida, por lo tanto pues no podemos repetirlo. Entonces, para fines didácticos de la foto utilizamos pues una mezcla de ellos. Entonces, eso nos ayudó a establecer las angulaciones. Por lo tanto, en el sector anterior, si fijan, en la premaxila, utilizamos mini pilares angulados de 17 grados. En el sector posterior utilizamos mini pilares 0 grados. Hay una gran diferencia entre cada uno de ellos. Estos 0 grados son aditamentos sólidos, no llevan un tornillo pasante. Los mini pilares de 17 grados, si se fijan, tiene dos accesos, uno para el tornillo pasante y otro donde se va a establecer o se va a estabilizar la prótesis. Entonces, el torque de cada uno de estos va a ser muy diferente. Normalmente vamos a torquear a 32 newtons los aditamentos sólidos, que son a 0 grados, y a 15 newtons los aditamentos que tienen tornillo pasante. Entonces, esa es una situación bien importante, porque obviamente si sobrepasamos esos 15, podemos barrer ese aditamento, podemos ocasionar una situación que va a ser bastante complicada y difícil de manejar. El protocolo básicamente consta entonces de establecer el implante dentro de los confines de hueso, regenerar ese reborde, perdón, y como hablamos igual al inicio de la charla, la parte crítica de una regeneración simple de un implante es colocar el material con mayor capacidad osteogénica. En este caso utilizamos como primera capa injerto de dientes desmineralizado al 50%, con esta capacidad osteogénica que ya hemos hablado. A partir de aquí, la segunda capa sería con un material sin injerto, que es un material con muchos minerales, un material
que realmente te va a mantener el espacio, que básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí con este tipo de protocolos es recrear la naturaleza. Esto significa que la primera capa, como vemos aquí abajo, será la más osteogénica y será la que formará el hueso trabeculado. La segunda capa, que es un hueso mucho más denso, es la que nos va a ayudar a formar un hueso cortical. Entonces, de esa manera, estamos recreando lo que es la naturaleza y de esta manera tenemos obviamente una situación mucho más favorable del hueso alrededor del implante. Posteriormente colocamos una red de fibrina para poder cubrir completamente todo esto a través de membranas de fibrina, membranas concentradas de factor de crecimiento. Hay diferentes, o le pueden llamar de diferentes nombres. A partir de aquí utilizamos los cilindros de protección. Eh, eh, la misma guía se utilizó para hacer la toma de impresión, esa misma guía multifuncional, y esta es la prótesis que tenemos inmediatamente. Se fijan, hacemos puntos suspensorios igual para tratar de mantener papilas. La idea ahorita es hacer una prótesis múltiple sobre implante rígida, pero ya en la parte final la idea es hacer puentes seccionados, pero obviamente en la fase de desintegración tratamos de mantenerlo pues lo más rígido, obviamente ferulizando los implantes. Si esta es la imagen postoperatoria, si se fijan, los implantes bien paralizados, la regeneración sobre todo los implantes, aún en zonas que estaban bastante complicadas, pero esa combinación de materiales nos ayuda a tener esas características que les comentaba, hueso esponjoso y hueso cortical, que al final del día pues son necesarios para el mantenimiento de eso. Tenemos otro caso en el cual este paciente se presenta en esas condiciones, una atrofia severa de la premaxila. En este caso nosotros nos dimos a la tarea de reconstruir los caninos, hacer retratamientos de conductos, hacer postes. Este, esa fue la parte crítica, porque a partir de ahí nosotros hicimos un provisional y es el mismo protocolo aún en un paciente con péndulo parcial. Hicimos una prótesis, una guía multifuncional, pero en este caso esa guía la reproducimos en acrílico transparente, por lo tanto la guía asentaba completamente aquí en los caninos y ayuda a una referencia. Si nosotros valoramos, obviamente este caso, vemos un defecto horizontal bastante severo. Entonces, realmente, si nosotros utilizamos esas referencias protésicas, como les comentaba aquí en este momento, realmente es mucho más fácil desarrollar este caso clínico. Entonces, hacemos uso de este duplicado de guía que tenemos, asentándonos sobre los dientes naturales, hacemos nuestros accesos en palatino, hacemos nuestra secuencia de fresado, como ya hemos venido hablando, implantes de 3.5 por 13 para quedar dentro de los confines de hueso para poder tener esa estabilidad primaria adecuada. En este caso colocamos 3 implantes para este defecto porque obviamente gran parte de ese reborde era injertado, por lo tanto decidimos que sería una situación mucho más adecuada para el paciente. Con la guía en boca hacemos uso del kit de selección protésica para determinar la angulación, la altura de esos aditamentos. Posteriormente decidimos colocar aditamentos angulados, que en este caso van a ser mini pilar angulados a 17 grados. Los torqueamos también a 15 newtons. A partir de eso, entonces ya podemos ver, si se fijan, la distancia del margen gingival, obviamente, al hombro de nuestra restauración. Entonces, mantenemos ya o empezamos a establecer nuestro espesor biológico para evitar esos cambios dimensionales y evitar esa recesión gingival que es muy común. Entonces, la prótesis que ya teníamos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente arrastrarla. En este caso no tenemos la necesidad de tomar una impresión, porque si se fijan, está establecido completamente o soportado sobre los dientes, por lo tanto lo colocamos en posición, vamos a colocar los cilindros temporales, hacemos un acceso en la parte palatina y simplemente lo único que vamos a hacer es arrastrar con resina fluida, vamos a arrastrar esa prótesis, la vamos a rellenar, vamos a crear nuestros contornos críticos o críticos que habíamos hablado anteriormente, la vamos a pulir, posteriormente en lo que terminamos de trabajar en el laboratorio, vamos trabajando en la parte clínica, continuando en este caso liberando periósteo para poder crear el espacio adecuado para poder tener un cierre primario. La misma situación, injerto
de diente desmineralizado, injerto, una segunda capa es el injerto, fibrina, nuestros topones de cobertura, y esta es la situación del paciente ya después de 3 semanas de posoperatorio. Entonces, fijan, pues obviamente pasamos de situaciones clínicas como estas, en las cuales había atrofias muy severas, a una regeneración como esta. Entonces, pues son protocolos que creo que nos van a ayudar hoy en día a trabajar. Vamos a terminar con el último caso, creo que ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero vamos a darlo rápido. Es una paciente femenina que se presenta ya con una dentición terminal en estas condiciones. Obviamente, en estos casos, establecer tu dimensión vertical, establecer tu diagnóstico, este, tu plan de tratamiento es crítico. Entonces, lo que hacemos es el mismo protocolo, vamos a crear una guía multifuncional a través de una toma de impresión, un ensayo diagnóstico y obviamente unas pruebas de estética y fonética. Como podemos ver, en este caso, empezamos a hacer nuestro encerado y ya vemos obviamente una transición adecuada del labio. Sin embargo, tenemos todavía falta de soporte en el labio inferior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A pesar de que tenemos dientes, hacemos eh, un rodillo digamos, en acrílico para poder darle el soporte adecuado, para poder mantener la dimensión vertical, y vean el cambio que tenemos con el paciente. Ya tenemos establecido la dimensión vertical, tenemos la posición correcta en este caso de los dientes y obviamente la transición adecuada con el labio. A partir de aquí, entonces sí, hacemos nuestra guía, nuestra tomografía, ya con nuestra guía multifuncional. ¿Por qué? Porque nos va a dar esa referencia protésica del espesor que ocupamos o del espacio pero que ocupamos para nuestra prótesis, y cuál es la posición que vamos a tener los dientes en relación, en este caso, con los implantes. Entonces, en este caso, esta es la situación clínica de la paciente, obviamente dientes o dentición terminal, en la cual pues hay que hacer extracciones múltiples. Una vez colocados los implantes, este es el uso de la guía multifuncional. Si se fijan, la referencia, una vez que colocamos los implantes superiores, fue la guía que hicimos abajo. Entonces, esta es la manera de tomar la impresión en céntrica. Básicamente colocamos, ferulizamos los postes, utilizamos el tornillo. Sí, les comentaba que esto es, una vez colocados los implantes, realmente esto es el beneficio de la guía multifuncional, porque es un duplicado de la prótesis final del paciente. Entonces, nosotros, esa guía nos ayuda primero de referencia radiográfica, después es una referencia quirúrgica y por último es una referencia protésica. Vamos a tomar la impresión en céntrica. Les decía que aquí vamos a utilizar los postes de impresión, pero en lugar de utilizar los tornillos pasantes que tienen los postes de impresión, utilizaremos los tornillos para los aditamentos temporales, lo que nos permite que el paciente cierre y que podamos tener ese registro de céntrica. Si se fijan, hacemos unos puntos para estabilizar en céntrica, en anterior, en posterior, ferulizamos de manera rígida completamente los postes de impresión. Posterior a esto utilizamos el material de impresión para poder arrastrar la prótesis, y esto es lo que obtenemos. Entonces, se fijan, el material ligero penetra completamente por esos orificios que existen en la parte vestibular. En la parte palatina, previamente colocamos un poquito de material pesado para tratar de funcionar como barrera, evitar que fluya completamente el material de impresión, y, y de esa manera tenemos nuestra toma de impresión. Pero en este caso, la parte crítica también era utilizar la referencia inferior, porque básicamente eso era lo que nos mantenía la dimensión vertical. A partir de ahí, ya el laboratorio crea un modelo de trabajo que es muy preciso, ya que se hace de manera rígida, ferulizada a través de la guía multifuncional. Entonces, simplemente la prótesis que ya teníamos hecha nos la rebasa, nos ajusta los postes de impresión, la colocamos en boca, torqueándolo a 15 newtons, y básicamente esta es la situación que tenemos: una prótesis fija superior, una prótesis removible inferior. Les digo, la razón de hacer una prótesis removible inferior era por la situación de higiene, simplemente tratar de ayudarle al paciente a veces a nivel mandibular, donde puede ser un poco más complicado mantener la limpieza. ¿Y por qué una prótesis retentiva a través de loqueiros o aditamento de fricción? ¿Por qué? Porque los dientes estaban por enfrente del reborde. Por lo tanto, eso significa que iba a haber un movimiento de fulcro palanca. Entonces, el hecho de hacer una prótesis implanto soportada
removible, va a ser mucho más fácil para el mantenimiento de esos implantes a largo plazo. Les comentaba que el protocolo de la compañía Neodent es un protocolo de carga inmediata y yo creo que para ellos la filosofía eh, eh, que se maneja es bien importante muchas veces, pues obviamente la práctica. Ellos a través de los diferentes cursos que tienen en Curitiba, Brasil, en Ilapeo, te brindan todo lo que es, todo lo referente a la evidencia científica que tienen y obviamente trabajamos en pacientes, tanto el protocolo quirúrgico como el protocolo protésico. Yo creo que es importante pues participar en esta experiencia porque te brinda pues obviamente mayor posibilidad de hacer diferentes alternativas para nuestros pacientes. Como conclusiones, les comentaba que la colocación de prótesis fija provisional inmediatamente a la instalación de los implantes tienen ventajas estéticas y psicológicas, perdón, y funcionales. Las conexiones tipo cono Morse ofrecen una unión reforzada entre implante y aditamento, generando lo que se puede llamar soldador en frío entre ambos, con una ausencia de microgap y un aumento de la resistencia a los micromovimientos que te proporcionan una unión rígida que es crítica para los casos de carga inmediata. Pues con esto terminamos. Espero haber aportado algo para que puedan aplicar ustedes a su clínica diaria. Y pues me quedo aquí por si existen algunas preguntas, poder con gusto comentarlas. Muchísimas gracias.